Pues buenas noches, queridos oyentes. Seguimos en este programa de la Pica en Flandes y, como siempre, trataremos un monográfico de la máxima actualidad, como es el cambio de la posición diplomática de España con respecto a la situación del Sáhara. Es un tema verdaderamente controvertido y un tema que nos afecta directamente, pues, a nuestra historia y a la política, ¿no? Y este viraje que ha hecho este gobierno socialcomunista por parte de Pedro Sánchez, la verdad es que nos ha dejado en general a la sociedad española en un estado bastante de consternación, con muchas dudas, muchas interrogantes, y desde este programa, este monográfico de la Pica en Flandes, vamos a tratar de dar claridad, de dar una serie de pinceladas de opinión al respecto. Así que, sin más preámbulo, cedo la palabra al coronel don José María Manrique, que nos va a hacer una exposición al respecto. Adelante, mi coronel, por favor. Gracias. Desde luego bueno, no es tan extraño. Iba a decir que es aterrador, pero no es tan extraño. Estamos acostumbrados, lo estamos viendo en la pandemia, a una imposición de aberraciones a toda la población española, a todo el mundo, pero a nosotros más, sin duda. En Europa, por ejemplo, somos la nación que más está embebida en la guerra con Ucrania. También en este tema el rodillo informativo es absoluto, pero no solo el rodillo informativo, sino la clase política está absolutamente aducida y la mayoría de los, iba a decir, opinadores o creadores de opinión, salvo muy raras excepciones, también están aducidos. Es aterrador, pero es así. Es así y habría que hacer lo imposible porque cambiara. Pero en el caso del Sáhara, además, desde que se produjo la traición del príncipe, todavía no jefe del Estado, en vida del jefe del Estado, de su excelencia el generalísimo, saltándose por encima del ordenamiento interno español, de aquella provincia 53, de sus palabras dichas en pública en el Ayun, que sería el primero de los soldados y que respetaría los intereses de los saharauis, en fin. Hasta nuestros días, el silencio informativo, la complicidad absoluta en la traición, pero no solo entonces, no solo a los saharauis, sino a nuestros propios intereses de pescadores, no solo pescadores canarios, de intereses internacionales geoestratégicos, ha sido absoluta, ha sido un plegarse a Marruecos, y Marruecos, mi tesis, yo creo que es obvio, es el peón de Estados Unidos, lo mismo que Ucrania es el peón de Estados Unidos en este ataque a Rusia, en este forzar esa guerra con Rusia. Marruecos es el peón, primero lo fue de Inglaterra en su momento, y desde, por lo menos desde el año 56, desde que recupera su independencia, es el peón de Estados Unidos en hacer guerra a España. Si no está Ceuta y Melilla en la OTAN, no es como dice el general Alejandro porque se les olvidara a los negociadores españoles, que eso es un ataque a la inteligencia, sino porque Estados Unidos no le dio la gana. No quiso, ni Estados Unidos ni Inglaterra, lo mismo que Inglaterra no quiso que se hablara en nuestra entrada en la OTAN de Gibraltar. Y el que ellos quieran hacerlo y lo consigan, bueno, sus intereses perversos pero son los suyos. Lo tremendo es que lo transmiten a nuestra clase dirigente. El hecho es que hoy en día, según la ONU, nosotros seguimos siendo de jure, según el derecho internacional consuetudinario histórico y el que generado por las Naciones Unidas, somos la potencia administradora. O sea, que el Sáhara sigue siendo nuestra provincia 53 sin descolonizar. Sigue siendo, y aquellos señores que tenían DNI español, señores, señoras, niños, guayetes, siguen siendo oficialmente, por mucho que nuestra justicia no quiera reconocerlo, siguen siendo españoles. En ese estado estamos. Y también, según la ONU, Marruecos es la potencia ocupante. El tingladillo de los acuerdos de Madrid, que eran Mauritania, Marruecos, la Yemá, que no participó, se disolvió, no quiso entrar en la jugada, y España al final se quedó en la ocupación de Marruecos. Bueno, pues todo esto ha venido
Y como dice el coronel Diego Canacho, impulsado por el lobby, vamos a llamarlo grupo de presión pro-marroquí, desde hace decenas de años, y a la cabeza del mismo el rey, la monarquía, la jefatura del Estado. Entonces no nos podemos hacer de cruces ahora con que Sánchez, impuesto por Soros o impuesto por el nuevo orden mundial, como parece patente, haga esto y además este demócrata en este Estado democrático saltándose al Consejo de Ministros y a las Cortes y por decreto diga que entonces, claro, es lógico que la ONU incluso la Unión Europea digan, oiga, que no sea usted descarado, que esto no puede decirlo así, que hay que jugar con las Naciones Unidas. En fin, pero el hecho es que estamos siendo nosotros la potencia administradora, los responsables de lo que allí pasa, y lo que pasa ahora es una guerra de la que no queremos hablar, pero tan guerra como la de Ucrania, con ataques a campamentos de refugiados y a colegios y a escuelas saharauis de los que no se habla, una guerra que... una situación que incide claramente en Ceuta y en Melilla, nos ha forzado a ello por enésima vez, mandando miles de subsaharianos a Melilla o miles a Ceuta, no subsaharianos, sino nativos marroquíes, y expulsándonos de nuestras aguas territoriales, pero incluso con la colaboración de guardacostas americanos. En esa situación estamos, en esa locura estamos. El que se produzca en este Estado español en descomposición, en esta nación española en descomposición, este último descarado ataque a la democracia, a los intereses nacionales, bueno, pues es aterrador, pero es la consecuencia de todo lo anterior. Nadie en el espectro político ha pegado un puñetazo en la mesa, que yo lo haya visto. Ni el jefe del Estado, que es el convidado de piedra, ni los partidos. Nadie ha dicho, esto no puede ser. Las autoridades militares, lo mismo que no han dicho nada por cambiar Armada Española a Armada, no han dicho nada de esto, no opinan, no tienen conciencia, o si la tienen guardada no sé dónde. Bueno, dicho esto, como escenario, creo que por mi parte es suficiente ahora, y si alguno de vosotros, alguno de ustedes quieren opinar, adelante. Muchas gracias, mi coronel, por su opinión al respecto. Interesantísimo, la cuestión del Sáhara es algo que realmente nos preocupa y como colectivo cívico-militar debemos estar muy formados al respecto. Mi teniente general, ¿quiere añadir algo, por favor? Pues la verdad es que es un lío personal, mental, esto del Polisario. Hay muchas versiones y, por lo tanto, lo primero que hay que aclarar, como ha dicho el coronel, es la salida de pata de banco del presidente Sánchez en la forma en que ha hecho esta carta, este comunicado, que no significa absolutamente nada, encima difundido por quien ha recibido esa carta, sin ser completo, sino supongo que habrá publicado la parte que más le interesa, y el follón que ha organizado a nivel interno y a nivel internacional. Empezando por que ya Argelia ya ha llamado a consultas a su embajador, sabemos las dependencias energéticas que hay allí, en fin, que una cosa de una persona que de verdad había que mirárselo varias veces, no una. Y de hecho tenemos ahí que ahora viene el primo Sol, Zumosol de Estados Unidos a reunirse en Europa con sus aliados, y este señor no es convocado. Este señor es que no da una buena para España. Y ahí yo mi duda, y permítanme que exprese mi opinión personal, que no involucro a nadie ni mi empleo, sino como persona,
yo creo que en fin, no están en total acierto quienes dicen que aquí lo único que quiere este señor es mantenerse en la poltrona, en la Moncloa y tal. Este señor, para mí, como heredero de su antecesor Zapatero, pues tiene obsesión por, desde luego, a España dejarla al nivel del betún. Entonces, yo no sé si por inconsciencia, por incapacidad o por maldad, está haciendo y haciendo unos movimientos realmente peligrosos. Por otro lado, hay que recordar, el movimiento a mí me pilló en el Sáhara, el año 73, el movimiento del Polisario, pues también fue bastante para pensárselo. No fue muy amistoso con España precisamente, y ahí tenemos gente que ha estado bajo su prisioneros bajo ellos y cómo lo pasaron, y el maltrato y en fin, a ese señor que trajeron a cuidarle en Logroño, pues jefe del Polisario, pues está, no sé, reclamado por no sé cuántos crímenes humanitarios, en fin, que tampoco son unos angelitos. Pero no obstante, existe unos compromisos internacionales que desde luego no se pueden cambiar, y menos de la forma con que lo ha hecho este señor, que nos ha dejado al pie de los caballos, ya no solamente internamente, sino a nivel internacional. De hecho, Argelia ya ha manifestado que lo va a denunciar en los altos tribunales internacionales por incumplimiento de resoluciones de Naciones Unidas. En fin, es un verdadero lío la que ha armado, y desde luego poco tenemos que ganar. Todo lo demás que ha dicho el coronel estoy conforme y no voy a repetirme por falta de tiempo. Muchas gracias, mi teniente general. Cedo la palabra rápidamente al general Fontella. Pues yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Totalmente lo que hemos dicho, ¿no? Cuestión de comentarios, de matices. Pero efectivamente, el Sahara es un problema de traiciones, ¿no? Aquí todo el mundo ha traicionado. Entre ellos, aparte del Polisario, que era pro-argelino, que una parte del pueblo saharaui, también el pueblo saharaui nos traicionó. Cuando fue la ONU allí, dijeron que nos fuéramos. Y nos fuimos, le hicimos caso. Como íbamos a derramar sangre y dinero por un territorio que íbamos a abandonar y que los saharauis dicen que nos fuéramos. Luego ahora que también tiene que pagar las consecuencias, ¿no? También es una traición de Marruecos. Fiarse de Marruecos es peor que fiarse de Sánchez, que ya es difícil. Porque Marruecos puede prometer, que no sé, como ha prometido muchas veces, cuando se dio Tarfaya, cuando se cedió INNI, etcétera, que no va a aspirar a Ceuta y Melilla, pero es mentira. La presión sobre Ceuta y Melilla continuará, bueno, Ceuta y Melilla, Canarias, aguas territoriales, etcétera. Y a Río Guadiana si le dejan. El problema de Marruecos es ese, que tiene una expansión geopolítica, territorial, y eso nunca renuncia a ella, nunca renuncia a ella. Y si lo renuncia de boquilla, pues no sirve para nada. No sirve para nada, como lo ha demostrado muchas veces. Y además ha demostrado muchas veces que no sorprende estratégicamente, porque su objetivo estratégico está bien definido. Siempre consigue la sorpresa táctica, en INNI, en el Sahara, etcétera. Y que, por tanto, y que todo lo ha conseguido por la fuerza, tanto como el Perejil, como en INNI, como el Sahara, siempre ha empleado la fuerza, no dudan en emplear la fuerza para conseguir sus objetivos cuando han considerado el momento oportuno. Después, en cuanto a lo de la Argelia, hay también un problemilla ahí, que según leí ahí en la prensa, y es que ya no dependemos tanto del petróleo argelino. Ahora dependemos del petróleo, del gas americano. Y está entrando más gas americano que gas argelino en España ahora mismo, por medio de barcos. Luego también puede tener influencia en el cambio de modelo energético. El gas que no da Rusia y que no da Argelia es casualmente América, que encima es más caro, porque aquí no es lo mismo que entre por un gasoducto directamente de Argelia que venga en barco desde América, ¿no?
Y eso yo creo que es un tema que hay que tener en cuenta. Y pues nada más. Muy bien, pues muchísimas gracias, mi general. Yo quisiera ahora mismo, a ver si soy capaz de... ¿El teniente general quiere comentar algo? Adelante, mi teniente general. No, el fondo siempre de todo conflicto acaba en la economía. Ahí tenemos el telurio que hay debajo de las aguas canarias, que en el momento que el Sáhara sea marroquí, ya es mucho más difícil de discutir esas aguas. En fin, que estamos haciendo, sobre todo, mostrando una debilidad, una falta de criterio, una falta de política de Estado, no ya de partido, sino que parece ser que es de persona. Este señor se levanta por la mañana y dice, voy a escribir una carta y ya está, y luego ya se enterarán, y si se enteran. Lo que pasa es que el que recibe la carta es bastante indiscreto y la ha dejado, pues eso, como se dice vulgarmente, con el culo al aire. Bueno, no quiero seguir, que es muy tarde. Muchísimas gracias, mi general. Yo quisiera compartir, no sé si lo vamos a ver a través de la aplicación, un artículo que publiqué digamos, en el Confidencial Digital. Me parece que... ¿Lo ven ustedes, por favor? Sí, se ve. Sale. Bueno, es un artículo que lleva por nombre de cuando Franco, no sé si lo ven, el título, de cuando... Sí. Lo ven, ¿no? Sí. El presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, sobre el rearme de Marruecos y los riesgos para la paz y la seguridad de España. Esto me baso en un documento desclasificado porque en Estados Unidos cada 40 años desclasifican todo. Aquí, en cambio, en España, pues no sé, todos los documentos de los consejos de ministros desde la época de Franco son confidenciales. Y yo creo que se tendrían que desclasificar. Y aquí, por ejemplo, me llama mucho la atención porque es una carta que, por lo visto, según cuentan, bueno, pues el rey Hassan II visita los Estados Unidos en el año 67 y iba con una campaña propagandista de reivindicaciones anexionistas de territorios contra sus vecinos de Argelia, Mauritania y España, lo cual trasladaba un intento de implicación estadounidense en dichas pretensiones, de lo que se prevenía al máximo dignatario estadounidense. Es decir, Hassan II ya fue en el año 67 allí con una hoja de ruta y imponiendo, digamos, reivindicaciones territoriales ya contra España. Ahí está el tema del Sáhara. También le decía a Franco, a Johnson, al presidente Johnson, que ninguna de las otras partes afectadas, Argelia y Mauritania, cederían en sus derechos sobre los territorios pretendidos por Marruecos. Y en cuanto a los derechos de soberanía de España sobre el Sáhara, estaban tan claros como la lealtad de los saharauis, 26.000 habitantes, a España, y el valor geoestratégico de dicho territorio para las Islas Canarias, que son un centro fundamental en las rutas marítimas mundiales desarrollado y defendido por España durante siglos. También continúa en esa carta del general Franco al presidente Johnson, presidente de los Estados Unidos. Entre los objetivos publicados por Marruecos sobre su visita a los Estados Unidos está la petición de mayor ayuda económica y militar. En cuanto a la económica, no hay ninguna objeción, pues se considera legítima y conveniente para la paz, desarrollo y estabilidad interna del país alagüita, en los cuales Franco manifiesta su interés, pero no en lo que respecta a la ayuda militar. Ya le estaba diciendo el general Franco al presidente Johnson, no rearmes a Marruecos. Me gustaría saber si ha habido una carta, digamos, de la democracia en este sentido, como la que escribió el generalísimo Franco en el año 67. Continúa la carta del general Franco. El gobierno estadounidense ya es consciente de la constante preocupación española de la carrera armamentística que tiene lugar en el norte de África por parte de Marruecos, con intención de amenazar la paz y satisfacer ambiciones imperialistas con conflictos con los países de esa visión imperialista, ¿no?, que tiene Marruecos desde el año al menos 67. Y luego continúa el general Franco. El general Franco destaca al presidente de los Estados Unidos que nadie está amenazando la frontera de Marruecos, las fronteras, nación que tiene suficientes armas para garantizar su defensa y su seguridad y paz interiores. Y señala que hacía pocos años que España había sufrido la agresión de bandas armadas por Marruecos que utilizó para alterar la paz en los territorios de Sidi y Sáhara, y que en el momento de la redacción de la carta España se sentía alarmada por sus intentos de conseguir más armas, a la par que incita Marruecos
a su población un espíritu belicista. Parece que nada ha cambiado, ya han pasado ya 50 y tantos años. El general Franco resalta la incongruencia que supone que mientras las necesidades económicas de Marruecos están en su peor momento, es decir, que Marruecos está abandonado económicamente a su pueblo, manifiesten su deseo de dedicar recursos militares mucho más allá de sus posibilidades, en la esperanza de que otra nación se los financie, porque realmente quien le han financiado las armas han sido Estados Unidos y desde que hay democracia en España ha sido la propia España, ha ido financiando y armando el ejército marroquí. El general Franco señala al presidente de los Estados Unidos que desde ningún punto de vista, desde la autodefensa, se puede justificar dicha ayuda militar solicitada por Marruecos. Por lo tanto, bueno, yo creo que es importante, ya dejo de compartir esta carta, que tengamos en cuenta que ya el propio general Franco, hoy tan denostado y profanado sus restos, tenía en cuenta muy clara la problemática y advirtió al presidente de los Estados Unidos. Lo que no ha habido, digamos, congruencia diplomática ha sido por parte del gobierno de España desde que tenemos democracia. No sé si quieren hacer algún comentario brevísimo, estamos fuera de tiempo al respecto de esta carta. ¿Quieren comentar algo, mi coronel? Respecto de esa carta. Respecto de esa carta y de lo anterior, sí, esa carta está muy bien, pero vamos, yo insisto en que el que ha legalizado la ocupación del Sáhara ha sido Estados Unidos e Israel. Es decir, estamos jugando no solo con un mañanero de presidente de gobierno, sino con unos intereses internacionales, pero no solo de ahora, de hace mucho tiempo. Ese gas que viene de Estados Unidos nos va a ser más caro y dependiente. Es Estados Unidos que nos está negando la explotación del gas que hay en las aguas canarias, por decirlo así. Y respecto a los saharauis, insisto en que no es que fueran santos de altar, ni santos de mi devoción en todo, pero se sintieron claramente traicionados y amenazados desde que España voluntariamente, por presión de Estados Unidos, cedió IBNI y desde que el príncipe les abandonó. Entonces es lógico, de alguna forma, yo lo entiendo, no me gusta, pero lo entiendo, que se sintieran amenazados por la traición española y que se buscaran ellos la defensa. Y de hecho así lo hicieron y son el Estado independiente reconocido por 80 y tantas naciones, aunque nosotros aquí hablemos del Polisario. Bueno, es una nación independiente y todos estos aspectos tenemos que tenerlos en cuenta. Nada más. Muchísimas gracias. Estamos fuera de tiempo. Lo siento mucho. ¿Quieren añadir alguna cosita muy breve, mis generales? Ok. Pues muchísimas gracias, queridos oyentes, y por favor compartan estos podcasts y sigan con nosotros la PICAN Flandes, que es la voz del mundo cívico-militar. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches.